Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edna Lizárraga Ceballos. Soy estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Filosofía que imparte la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y en este momento estamos a punto de dar inicio a una entrevista con una especialista en psicología como parte del trabajo final de la materia de Psicología y Psicoanálisis que imparte la maestra Maley Cota Sosa y Silva. Y nos acompaña en este momento la doctora Claudia Padilla Estrada. Ella es médico cirujano por la Universidad La Salle y ha desarrollado práctica clínica en instituciones privadas y públicas. Actualmente ella se encuentra estudiando una maestría titulada Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. A usted muchas gracias por aceptar esta invitación. Le comento brevemente que este curso en Psicología y Psicoanálisis se ha enfocado en cuestiones teóricas. Estuvimos analizando algunas teorías y corrientes de pensamiento sobre el psicoanálisis y sobre la psicología en general, y bueno, esta entrevista tiene un poco ese sentido. Y me gustaría entonces empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué teorías psicológicas o escuelas psicopedagógicas han adoptado en la institución que está usted estudiando esta maestría? Bueno, evidentemente al ser una corriente psicoanalítica, pues el fundamento de nuestro estudio de la psicología es a partir del inconsciente. Como lo dijo Freud desde hace mucho tiempo, muchas de las conductas o muchos de los impulsos nacen a partir de eso que hasta ese momento no se le había nombrado. A lo largo del tiempo, pues han surgido nuevos psicoanalistas, pero sí se sigue manteniendo los fundamentos teóricos que Freud describió en el siglo XIX. Principios del XX. Pero ¿qué corrientes o teorías contemporáneas también están manejando en este posgrado? Básicamente, bueno, de los no son tan contemporáneos, pero de los actuales, la teoría lacaniana con la ley del padre, que bueno, viene a fortalecer mucho la teoría edípica que ya había mencionado previamente Freud. Lacan pues hace una revisión muy exhaustiva de esto, y pues es también parte fundamental. De otros psicoanalistas ya un poco más enfocado a niños y adolescentes, también vemos Melanie Klein, que es una psicoanalista que manejó mucho y trabajó mucho con las fantasías infantiles, con la existencia del mundo interno, que ahora pues son conceptos que nos parecen muy coloquiales, pero que en su momento Melanie Klein fue muy descriptiva y ayudó mucho a ver esta parte incluso un poco agresiva de los niños, que nos ha servido pues para estudios posteriores. Actualmente hay dos autores contemporáneos, que el primero, Winnicott, pertenece a la escuela inglesa. A él todo el manejo del inconsciente, incluso lo que hablaba Freud previamente de la asociación libre, él junto con Melanie Klein lo fueron adaptando a los niños, a hacer una teoría mucho más basada en el juego, pero siempre manteniendo el fundamento que Freud había descrito. Y pues Bion, que también está tomando mucha importancia, justo describiendo el funcionamiento del analista como tal. O sea, los autores pasados habían sido muy teóricos, habían descrito el aparato mental, el inconsciente, el subconsciente, el consciente, pero Bion se encarga muchísimo más del cómo el analista logre que el paciente realmente lleve a cabo su análisis. Doctora, ¿y el método en el que ustedes basan sus consultas
se vincula al método propio freudiano o han incorporado nuevas metodologías? Pues evidentemente se sigue la asociación libre, que fue lo que describió Freud hace mucho tiempo, sigue vigente. Nosotros seguimos creyendo que a través de la palabra, y que también ahí Lacan tiene aportaciones muy importantes acerca del lenguaje. Nosotros creemos que a través de justo esto, de la palabra, el paciente puede llegar a procesar, diciéndolo de una manera muy, muy coloquial, metabolizar todos estos conflictos internos. Entonces, y una vez metabolizados, el paciente los puede dejar de actuar. Entonces, la asociación libre en caso de los adultos y en el caso de los niños, la terapia de juego es parte fundamental del proceso terapéutico. ¿Y qué temporalidad tiene una terapia? No hay una temporalidad específica porque cada paciente es distinto y cada paciente tiene su propia historia. Lo que sí nosotros aclaramos, y siempre ha sido muy criticado por otro tipo de terapias, es que es un proceso largo en donde el analista y el paciente tienen que crear un vínculo, y para eso no hay manera de acortar tiempos. Si nosotros queremos que el paciente pueda evolucionar y pueda realmente aprender, tiene que involucrarse con el analista, y esto lleva tiempo, por lo tanto, pues sí es una terapia larga. ¿Y cómo miden ustedes la temporalidad con cada paciente, la temporalidad de ese tratamiento? Bueno, pues se va midiendo conforme los avances que va teniendo, y evidentemente lo que el paciente va tomando conciencia de su conflicto interno. Muy bien, ¿y usted considera que algún método en particular sea funcional para la sociedad contemporánea, la sociedad típica del siglo XXI, con todo su horizonte? Y su complejidad. Exactamente. Me parece que hay muchos métodos y que actualmente pues la patología es muy amplia. La globalización, el manejo de los medios de comunicación han cambiado completamente la perspectiva. Por lo tanto, me parece que hay distintos métodos para ciertas patologías. Evidentemente, para mí, en mi opinión, el psicoanálisis sí es una opción, contrario a lo que muchas personas pudieran llegar a pensar. Con las adaptaciones de la técnica que se han hecho, hemos visto que ha dado muy buenos resultados, sobre todo en el área en la que yo estoy, que es en niños y adolescentes. El que la sociedad pueda volver a entender lo que pasa dentro de sí, a lo mejor de una manera inconsciente en un inicio, pero el que lo pueda entender y a lo mejor reaprender, puede hacer que esta sociedad pues mire mucho más al otro, porque pareciera que hay esa carencia. Como no nos podemos ver a nosotros mismos, pues mucho menos vamos a poder ver al otro. Entonces, para mí el psicoanálisis sí es una opción. El concepto de psique me gustaría también que lo abordáramos. Es un concepto controvertido. ¿Usted considera que este concepto puede ser abordado dentro de las exigencias propias del método científico? Porque también ha habido mucho debate en este sentido, a favor y en contra. ¿Usted qué opina? Evidentemente sí. El aparato mental sí es un objeto de estudio. Si pensamos en el método científico clásico con metodología cuantitativa, pues sí va a ser complicado adaptarlo, porque al hablar de una estructura psíquica, pues hablamos de algo incomparable y único.
Entonces, no podríamos generalizarlo, no podríamos generalizar los resultados y eso sería una limitación. Sin embargo, me parece que hay métodos cualitativos dentro de del método científico que sí nos pueden ayudar a hacer de la psique un objeto de estudio, como el estudio de casos. Incluso se pueden hacer series de casos con adaptaciones y obviamente aceptando las limitaciones. Creo que sí puede ser un objeto de estudio. Y me gustaría también que entráramos brevemente en dos conceptos que también son muy controvertidos, como lo son el alma y el espíritu. ¿Usted considera que la psicología contemporánea podría regresar a estos conceptos? ¿Sería válido? Sí, me parece que la filosofía se ha encargado de mostrarnos cómo estos conceptos mueven culturas, mueven sociedades o mueven pues a la humanidad en sí. Entonces no podríamos dejarlas de lado. Me parece que conceptos que ya van muy integrados en los humanos. Sin embargo, habría que darle su lugar, que generalizarlos a que todos deban creer en eso, no estaría tan de acuerdo, pero evidentemente son parte de la cultura y son parte de la humanidad en sí misma. Claro, porque ustedes como especialistas deben ser muy imparciales porque se enfrentan a diferentes pacientes con diferentes universos, concepciones de la realidad. Entonces, su quehacer es precisamente pues, respetar, ¿no?, estas formas de pensamiento y llevar la terapia. Y sobre todo, el trabajar con la locura hace que puedas perder perspectiva de muchas maneras. Entonces, para esto el psicoanálisis tiene una base fundamental que le llamamos el encuadre, que nos ayuda a nosotros como analistas a poder mantener esta perspectiva, y dentro de esto pues muchas veces sí tenemos que dejar de lado un poco estos conceptos. Muy bien, doctora, pues le agradecemos infinitamente el tiempo que se ha tomado para compartir estos conocimientos con nosotros. Muchas gracias y espero haber resuelto sus dudas. Claro que sí, le mandamos un cordial saludo desde La Paz, Baja California Sur, porque en este momento, bueno, la doctora se encuentra en la Ciudad de México. Muchas gracias, igual un saludo desde acá. Hasta luego, muy buenas tardes.